A continuación, presentaremos los principales hitos del desarrollo del sistema nervioso, enfatizando en tales estructuras como son el cigoto, la segmentación, la gastrulación, la neurulación y la organogénesis. Existen unas células anteriores a los cigotos llamadas gametos, que son espermatozoides y óvulos. El material genético del espermatozoide se encuentra en su cabeza. Al entrar en el óvulo, este pierde su cola y se combinan, y en este momento pasan de llamarse gametos a ser cigotos. Una vez se forma la estructura completa, la mitad del material genético lo aporta el óvulo y la otra mitad el espermatozoide. En esta fase pueden ocurrir una serie de problemas, ya que si alguna de estas dos células posee un gen mutado que lleve una enfermedad, entonces esa enfermedad será transmitida a la siguiente generación. En esta fase es cuando inicia el proceso de división llamado mitosis, durante el cual las células se empiezan a clonar. A esta transformación que ocurre justo en los primeros días se le denomina morulación. Cuando las células alcanzan cierta cantidad de divisiones, se empiezan a complejizar, y según el lugar donde se acomoden las células es su tamaño y su forma. Las células se expresan de distintas maneras. Unas deciden utilizar ciertos genes y otras eligen otros genes. Esta es la manera como adquieren su propia identidad. En esta fase se observa una acumulación de células internas, siendo de gran importancia, ya que es un óvulo fertilizado. Estas células le permiten a la masa de la célula fusionarse con el cuerpo de la madre durante su proceso embrionario. Desde que se genera la morulación hasta la blastulación han pasado aproximadamente 5 días. Ese es un proceso muy eficiente conocido como la segmentación. Aquí la célula comienza a adquirir segmentos de identidad bastante definidos. Se trata de la segmentación del cigoto dentro del útero. Se realiza a través de la mitosis, la cual permite la división del cigoto en dos células idénticas formadas por blastómeros. Los blastómeros son las células que se originan en la primera división del óvulo. Como se puede observar en la imagen, una mórula o el proceso de morulación al paso de blastulación, y estos segmentos son conocidos como los blastómeros. Primero el óvulo es fertilizado y empieza un proceso de morulación en donde comienza a viajar hasta llegar al blastocito, en donde se fusiona con el óvulo, en un proceso de alrededor de 5 a 6 días. Cuando esto ocurre se libera una hormona y es allí donde se puede detectar un embarazo. Proceso de gastrulación. Este es un proceso de migraciones celulares, por medio del cual las células de la blástula se reorganizan, se ubican en nuevas posiciones y se convierten en un embrión de 3 capas llamada gástrula. Esto se da en la tercera semana de embarazo. Además, durante esa etapa se forman 3 capas. El endodermo, que es la capa más interna del disco embrionario, el mesodermo, la capa intermedia, y el ectodermo, la capa más externa del disco embrionario. En la imagen se puede observar el endodermo, el ectodermo y el mesodermo. Es un proceso más complejo, dado a que empiezan a ocurrir una serie de cambios epigenéticos para hacer que las células tengan su identidad y puedan madurar. En la gastrulación, la célula comienza a formar una capa interna. Esta pasa de tener una sola membrana a tener un saco de membranas en el interior de esta, y cada una de estas va a dar origen a un sistema diferente. Por ejemplo, el sistema nervioso, el sistema digestivo, el sistema óseo, solo por mencionar algunos de todos los sistemas que tenemos en el cuerpo. Neurulación, formación del tubo neural. La neurulación es el proceso embriológico, el cual se caracteriza por la formación del tubo neural que terminará formando el sistema nervioso central, médula espinal y cerebro. Cuando la placa neural se une o se pliega sobre sí misma, se forma la cresta neural. Luego se da el cierre del tubo neural formando el sistema nervioso periférico debido a las células de la cresta neural. En esta parte, el tubo neural va a dar origen al sistema nervioso. La parte anterior la va a originar el encéfalo y la parte posterior la va a originar la médula espinal. Las placas de endodermo, mesodermo y ectodermo y sus sistemas a los cuales van a dar origen. Ectodermo, sistema nervioso y piel.
mesodermo, músculos, esqueleto, riñones, aparato reproductor. Endodermo, glándulas endocrinas, pulmones, sistema digestivo e hígado. Cuando llega el día 25, el neuroporo craneal se cierra y 2 días después se cierra el poro caudal. Si los poros no se cierran, ocurren patologías asociadas al sistema nervioso. Por esta razón, a las mujeres embarazadas les dan vitaminas prenatales como ácido fólico, hierro, calcio, para que los poros puedan cerrarse adecuadamente. No cerramiento de los poros neurales, neuroporo craneal. Si no se cierran, ocurren 2 situaciones, una anencefalia o una encefalocele. La anencefalia es la más grave y causa que no haya espacio para que el sistema nervioso se desarrolle y es incompatible con la vida. El encefalocele es cuando el encerramiento se da de manera parcial y la estructura ósea no está y el tejido nervioso comienza a salirse. Neuroporo caudal. Cuando no se cierra el neuroporo caudal, ocurre lo que se denomina espalda bífida, y es cuando no hay una estructura que sujete al sistema nervioso. En algunos casos se puede prevenir con la intervención quirúrgica. La organogénesis es el conjunto de cambios que permiten que las capas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo se transformen en los diferentes órganos que conforman un organismo. Por ejemplo, el pez cebra, en el cual se ven los diferentes procesos de manera adecuada. Las vesículas encefálicas primarias son el conjunto de dilataciones formadas en el tubo neuronal durante la 4ª semana de desarrollo embrionario. De caudal a craneal se les denomina romboencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Así, la 5ª semana de desarrollo quedarán divididas en 5 vesículas, en este caso llamadas secundarias: telencéfalo, diencéfalo, metencéfalo, mielencéfalo y médula espinal. Proceso embrionario completo. Cuando ya tenemos 5 semanas de desarrollo en humanos, se forman las vesículas. Estas vesículas es lo que van a dar origen posteriormente a nuestro sistema nervioso. Aparecen nuestras estructuras primitivas como el bulbo, cerebelo, pedúnculos cerebrales, el tálamo, hipotálamo y el neocórtex. La migración neuronal puede ser radial o tangencial. La migración radial emplea la glía radial, mientras que en la tangencial las neuronas migran paralelamente a la superficie cortical. En estos 2 tipos hay formación de neuronitas, translocación somática y nucleocinesis.